nombre es José Ugaz, soy abogado egresado de la Facultad de Derecho de la Pontificia Universidad Católica. Soy profesor del curso de Seminario de Integración de Derecho Penal y Procesal Penal y miembro del Consejo de Facultad. Además soy socio del estudio Benítez, Forno y Ugaz y miembro del Directorio de Transparencia Internacional. Bueno, el caso de Charles Manson y la familia es un caso que ha marcado un precedente en la tipología de los delitos de homicidio con un patrón sistemático, ¿no? Hay que entender primero que Manson era una persona que desde niño había sufrido múltiples agresiones, era hijo de una madre adolescente, fue abandonado y a lo largo de su adolescencia tuvo una serie de conflictos con la ley. Él fue internado en varias oportunidades, primero por delitos menores, robo de autos, algunos incidentes con drogas, y después ya tuvo una escalada en su carrera delictiva. Pero curiosamente coincide su desarrollo con la irrupción del hipismo, los Beatles, toda esta etapa en el desarrollo del mundo occidental en la que por un lado había una gran utopía de un mundo más digamos, menos agresivo, menos materialista, donde el amor pues fuera el gran móvil del desarrollo de la humanidad, y por otro lado también una época que fue muy conflictiva por la aparición de grupos juveniles contestatarios, revolucionarios, que plantearon una serie de cuestionamientos al mundo. Charles Manson aparece en esa circunstancia, se muda a California, tiene contactos con gente vinculada al mundo del arte, de la farándula, del cine en Hollywood, y luego de haber estado internado ya 2 o 3 veces en prisión como adulto, pasa una época en la que prácticamente vive de la mendicidad y después conoce a una mujer con la que posteriormente tiene un hijo. Esa era la época del amor libre. En esa época se desarrolla, digamos, toda esta filosofía por algunos grupos básicamente vinculados al hipismo de una moral, digamos, más flexible, ¿no? Y es así como llegan a vivir a su casa varias mujeres. Él tenía, digamos, una suerte de harem mujeres con las que vivía en el mismo techo. Y es así como surge el concepto de la familia. Luego se integran algunas otras personas, hombres, y esto coincide con la aparición del álbum blanco de los Beatles, que Manson interpreta como una inspiración demoníaca y luego le da toda una interpretación respecto de lo que podía ocurrir en Estados Unidos como consecuencia de las tensiones raciales entre los negros y los blancos. Entonces él considera que Helter Skelter de alguna manera es el anuncio, el preanuncio de una época de gran conflicto por motivos raciales, y decide él convertirse en una suerte de intermediario en esta situación. Y entonces empieza a cargar a este grupo de la familia ya no solamente de una filosofía, digamos, más hippie vinculada a la convivencia y al amor, sino empieza a generar también toda una filosofía, si se puede llamar filosofía esto, de la violencia vinculada a la tensión racial. Esto, por supuesto, combinado con drogas, con orgías y con una vida bastante disoluta. Conforme va creciendo el grupo de la familia, ocurre un primer incidente en el que Manson ataca a una persona de raza negra. Originalmente se pensó que eso podía tener alguna relación con un tema más bien racista, porque se suponía que esta persona estaba vinculada a las Panteras Negras, que era un grupo que originalmente en los Estados Unidos planteaba reivindicaciones de los negros en ese país, pero luego se llegó a esclarecer que en realidad no tenía nada que ver con el conflicto racial ni con las Panteras Negras, sino que simplemente había ido a reclamarle porque este era un vendedor de drogas y había vendido una droga de mala calidad. Y termina disparándole, pero finalmente esta persona no fallece, aunque Manson creía que lo había matado. Luego se descubre que esta persona sobrevive. Y algunos meses después ya es que vienen los terribles asesinatos en los que mueren Sharon Tate y varias personas que estaban como huéspedes en su casa, y luego una pareja que fue asesinada un día después, que también tuvo la mala suerte de cruzarse con este grupo en el camino.
Manson no interviene directamente en estos asesinatos, sino envía, y curiosamente envía a varias mujeres y a un solo hombre a cometer los asesinatos, con el argumento de que había que exacerbar esta situación de tensión racial, y luego manda incluso a hacer inscripciones con la sangre de las víctimas en las paredes. En unos casos ponen la inscripción Pig, en otros casos Helter Skelter, mensajes que la policía se confunde. En un inicio no llega a entender bien de qué se trataba todo este asunto. De hecho, los dos asesinatos, el de la pareja y el de Sharon Tate y sus huéspedes, no es conectado desde un inicio. Recién después de varios meses es que se llega a establecer una conexión ahí. Esto, por supuesto, horrorizó a los Estados Unidos porque Sharon Tate ya era una estrella, era la esposa además de Roman Polanski. El crimen, el asesinato de ella tiene una alevosidad particular porque ella estaba embarazada y ya tenía varios meses de gestación, eso era visible. Ella, en el momento en que es acuchillada, porque la mayoría de las muertes se produjeron por acuchillamiento, ella pide por la vida de su hijo y sin embargo no hubo ninguna contemplación por esta situación, ¿no? De hecho, se hicieron incluso algunas inscripciones simbólicas en el vientre de uno de los asesinados. En fin, hubo toda una parafernalia que rodeó a los crímenes y que les dio un contenido más bien de un grupo de culto, ¿no? Como pretendía Manson que fuera el grupo de la familia. Yo diría que un gran tema jurídico en debate en este proceso, bueno, finalmente fueron procesados. Manson fue condenado a cadena perpetua, se salvó porque hubo un cambio en la legislación de California y se eliminó la pena de muerte, y aunque luego fue restituida ya no se podía en su caso aplicar retroactivamente. Él está en prisión hace muchísimos años, como varios del grupo. Después hubieron algunos asesinatos posteriores por miembros vinculados a la familia, incluso uno de ellos intentó asesinar al presidente de los Estados Unidos. Yo diría que un tema jurídico relevante aquí es el tema de la enfermedad mental, la psicopatía, la sociopatía y cómo eso puede o no puede ser contemplado con la ley penal. En la justicia penal norteamericana hay una resistencia sistemática a considerar las enfermedades mentales y las psicopatías como un elemento de exclusión de responsabilidad penal, y muy pocas veces es tomado en cuenta como un elemento atenuante. Y esto porque me parece que el mensaje en el contexto de la política criminal de los Estados Unidos, el mensaje que quieren dar a la ciudadanía es que no van a haber excusas ni siquiera vinculadas a las enfermedades mentales que puedan de alguna manera minorar la responsabilidad penal. Por eso es muy extraño encontrar casos en los que la enfermedad mental se convierte en un elemento no justificativo, pero sí de aminoración o de exoneración de responsabilidad. Como sabemos, los sistemas penales tienen dos formas de tratar a las personas. A las personas en plena capacidad se les juzga y se les sanciona y se evalúa su circunstancia en base a su capacidad para decidir y ser consciente de lo que estaba haciendo. Y aquellas personas que están perturbadas mentalmente y no tienen la capacidad de entender, más bien, en lugar de aplicarles una sanción penal privativa de la libertad, se busca una medida asistencial, un internamiento que busque de alguna manera su rehabilitación, si es posible, o por lo menos su atención médica para que no vuelva a reincidir en este tipo de delitos. Son lo que se llaman las medidas de aseguramiento, ¿no? En el caso de los Estados Unidos y en el caso de Manson nunca fue debatido en profundidad el tema mental. En todo caso, la Corte no lo admitió como un elemento a considerar para eventualmente llegar a la conclusión de si esta persona debería estar en un reformatorio, en un hospital psiquiátrico y sometido a un determinado tratamiento, o permanecer en prisión como ha permanecido por todo este tiempo. Y eso creo que, si bien es cierto, puede pretender enviar un mensaje de rigor penal, de alguna manera contradice lo que es la esencia que está en la base del sistema, ¿no? Se supone que un sistema penal debe buscar de alguna manera rehabilitar o por lo menos neutralizar en el caso de las personas irrecuperables, como parece ser el tipo de psicopatía que tenía Manson y algunas de las personas que estaban a su alrededor, recuperarlas para la sociedad. Por lo tanto, creo que ese es un tema de reflexión que el caso deja para el futuro, ¿no?